Muy buenos días, gracias por acompañarnos a su programa Ya Supiste del ISSSTE. Tenemos muchas recomendaciones el día de hoy. Estamos muy tristes porque hemos tenido gente cercana o conocida que definitivamente ha tenido algunas secuelas justamente por el asunto de coronavirus, COVID-19. Y de verdad, hoy más que nunca queremos implorarle que se quede en su casa. Definitivamente es muy importante que acate las recomendaciones que dan los especialistas y para ello, pues bueno, estamos aquí con la doctora que es especialista en la materia. Doctora, por favor, denos su nombre, su cargo, ya no lo sabemos y ya la conocen porque ha estado mucho tiempo aquí y sobre todo su impresión de primera mano de cómo ha visto todo en estos días con respecto al COVID-19. Bueno, pues buenos días, soy la doctora Sinaí Huerta Chávez y estoy encargada del Departamento de Epidemiología aquí en la delegación del ISSSTE Jalisco. Una primera impresión de lo que ha pasado en estos días, Creo que doctora. estamos en uno de nuestros momentos más críticos, por no decir que el más. Era algo que tristemente estábamos esperando debido a estas fiestas decembrinas en donde no seguimos todas las recomendaciones, en donde como sociedad creo que nos portamos por ahí un poquito mal y hoy estamos viendo estas consecuencias aunado al clima. El clima no nos ayuda, recordemos que en este tiempo tenemos una alza en los casos no solo de COVID, o no solo en esta ocasión de COVID, sino también de influenza. Entonces sí tenemos que pues cuidarnos, seguir las recomendaciones. Sabemos que estamos casi por cumplir un año de inicio de esta pandemia, que tenemos necesidades económicas, porque lo sabemos, necesidades psicológicas. Ahorita tenemos, ya no solo esta enfermedad nos está llevando a problemas psicológicos por el hecho de que pues nuestra población está en aislamiento, está encerrada, estamos teniendo pérdidas humanas, que creo que es lo más lamentable de esta situación. Y bueno, sí sabemos que es complicado, es desesperado, pero sí les pedimos que sigan manteniendo la calma. Es mejor quedarse en casa y por ahí tratar de hacer otras actividades, a seguir saliendo. Por ahí hay un esquema que a mí me gusta mucho y después se los vamos a compartir para que lo suban a las redes sociales, que es como digo, es que yo solamente veo a 3 o 4 personas. Si yo voy sumando esas 3 o 4 personas que solamente ven a 3 o 4 personas, se duplica la posibilidad de yo infectarme. Yo veo a 4, pero cada una de esas 4 ve a 4 o 5 personas, entonces es esto interminable. Sabemos que, bueno, tenemos en puerta ya este proceso de vacunación importante, sin embargo, no es la solución. No es la solución. Necesitamos seguir con nuestro cuidado en casa para tratar de disminuir este número de casos. Creo que estamos llegando a lo que desde un principio no queríamos, y era que todos nos enfermáramos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque íbamos a ocasionar un caos en el sistema de salud que ningún país lo puede resistir. Lo hemos visto y tuvimos la experiencia de verlo en países de primer mundo, europeos, Estados Unidos. Muchos países lo vivieron, lo están viviendo. Y bueno, pues tristemente estamos llegando a esa parte, o estamos en este proceso. Sí, definitivamente, de verdad, o sea, lo imploramos. Los médicos están cansados, los médicos están las 24 horas del día de ser necesario, algunos, no todas las 24 horas con su atuendo de astronauta, no es de astronauta por supuesto, pero realmente la gente está muy cansada, está muy debilitada, está muy triste, está devastada. Imagínense ustedes que entra una persona y luego en el fin de semana entran 20 personas, es por decir un número,
y luego después uno va caminando por la calle y le llega el mensaje al celular o aquí en la oficina, se murió tal persona, se murió tal persona. Uno ve en redes y dice y ve uno que se murió un conocido o una conocida. O sea, definitivamente estamos escalando de manera grave al aumento de casos y al aumento ya, como bien lo decía la doctora, incluso de muertes, de fallecimientos. El día de hoy podemos ver a lo mejor la muerte de un conocido, pero Dios no lo quiera y el día de mañana pudiera ser nuestra propia familia. Cancelado, por supuesto, pero lo que quiero dar a entender es que de verdad necesitamos tener esa concientización de quedarnos en casa. Por favor, si no tiene a qué salir, no salga. Yo veo en algunos lugares que están repletos, que sigue la gente haciendo su vida normal como si nada. Cuando esto no es posible, por favor, entiéndalo. Creo, doctora, que solamente se empieza a entender cuando se tiene a alguien conocido que ya está muy enfermo o que incluso ya murió. Efectivamente, creo que ahora sí, hasta que no nos sucede una desgracia cercana, es cuando dimensionamos un poquito de esto. A mí me da mucha tristeza porque la verdad es que esa es la palabra, escuchar que dicen, pues es que ya le tocaba. No, no es que ya nos tocaba. Digo, creo que si podemos evitarlo, no nos toca. Y eso es más que nada una conciencia social que tenemos. Hablo en voz de muchas personas que están en la primera línea día a día, nuestros compañeros médicos, enfermeras, personal de intendencia, de seguridad, incluso las capturistas que están en estas áreas. Yo los invitaría a que un día trajeran todo el día sin quitarse un cubrebocas, una mascarilla, con la capacidad que se tiene que tener, que nos restringe mucho la oxigenación, con gogles, con careta, con estos trajes que son muy incómodos, con las batas, con cubrezapatos, con doble guante, con gorro. La verdad es que sí, nuestros compañeros viven horas de infierno, por así decirlo, con el sufrimiento de las personas, porque sí estamos acostumbrados a ver defunciones, estamos acostumbrados a ver que los pacientes se enferman, pero en verdad es un desgaste también físico y emocional para ellos muy fuerte, sí. Ver cómo se van deteriorando y ver cómo se va deteriorando gente joven. Todos decimos, es que los jóvenes, pues sí, se enferman, pero no les va a pasar nada. Claro que no les va a pasar a muchos de estos nada o van a tener pocos síntomas, pero también tenemos defunciones en estos grupos de edad. En los niños, sabemos que el número de casos en niños que fallecen es poco, pero sí pasa, sí fallecen, y creo que muchas veces no medimos hasta qué punto puede llegar. Y sí tenemos que estar atentos a los primeros síntomas. Hay veces que tristemente tengo COVID y no lo digo por pena, porque qué van a decir las personas con las que me junté, porque cómo voy a tenerlo. Díganlo, por favor. Díganlo, porque esto puede salvar a otra persona o puede evitar que se contagien muchas más personas. Recordemos que tenemos esta parte importante de la población que van a ser asintomáticos. Pero eso no quiere decir que estas personas asintomáticas no contagien a los demás, y habrá quien de todos esos sí presente síntomas, sí llegue a una infección respiratoria aguda grave, y entonces tengamos pues ya una terminación fatal o incluso pues contagiar a nuestros seres queridos. Creo que eso es algo que a todos nos preocupa. Y no solo debe de preocuparnos, creo que aquí es el punto importante, que no nos preocupe, que nos ocupe. Que nos ocupe. Claro, porque, pues sí, yo lo siento mucho y ay, qué miedo el COVID,
pero sigo haciendo mi vida normal. Sí, no. Entonces, esto no es tomar conciencia. Esto no es tomar conciencia. Yo les digo que a mí me dan mucha risa estas playeras que se han hecho con frases muy cómicas sobre guarda tu distancia, decírselas de atrás. Creo que a veces me dan ganas de comprarme una y a veces me dan ganas de que en verdad podamos entender esa educación de guarda tu distancia, no porque nos peguemos en la fila del súper o de alguna actividad esencial que tenemos que hacer, voy a llegar más rápido, me van a cobrar menos, nada, sepárense, por favor, esto es muy importante, estamos luchando contra algo que no vemos y que está ahí. Y que es nuevo. Efectivamente, sí, yo les digo, si lo viéramos, a lo mejor, pues esto ya se hubiera controlado, pero no lo vemos, lo vemos. Sí, como un video, ¿no? Yo recuerdo un video, bueno, hay muchos, pero uno de ellos me llamó más la atención que los otros, en donde se ve perfectamente que si yo tomo aquí y aquí se quedan ya las muestras, las figuritas del coronavirus, o la toca usted, o yo toco aquí y de repente usted también toca aquí, entonces usted también ya se llenó del coronavirus. Y si estamos tomando aquí unos refrescos y es un refresco grande, por no decir una botella de vino, y yo le sirvo y luego usted se sirve y luego se sirve el otro, entonces ¿cómo se va uno contagiando de una manera que ni siquiera se imagina, ¿no? Por lo que dice usted de que no se ve el coronavirus, si se viera, creo que estuviéramos escondidos debajo de la cama, ¿no? O sea, simplemente para que no nos llegara. Pero sí es importante de verdad que se cuide, por favor, cuídese mucho, no salga de su casa, quédate en casa, hashtag quédate en casa. Creo que hemos olvidado algunos de los principios que nos enseñaron desde el principio, y de verdad, doctora, me gustaría retomar nuevamente el lavado de manos, las precauciones y recomendaciones que se les da al público en general. Me gustaría un poquito volver desde cero. Sé que ya tienen la información, pero no está de más nuevamente recapitularla y pues hacerla nuevamente, porque mucha gente ya no se lava las manos periódicamente, porque mucha gente ya no usa gel periódicamente, porque ya mucha gente no desinfecta las áreas que toca o sí, principalmente toca o donde anda. Entonces, pudiéramos comenzar con eso, doctora, claro, y también sí, con los síntomas, que también a lo mejor alguna gente como no le ha dado y ha hecho a un lado esa información, quizás podemos recordarle cuáles también son los síntomas. Con esos dos puntos me gustaría comenzar, doctora. Claro que sí. Yo creo que es muy importante que efectivamente todos sabemos las medidas, pero es hacerlas y hacerlas bien. Hay que hacer un lavado de manos, y hay que hacer un lavado de manos no como antes nos decían, antes de comer y después de ir al baño. No, hay que hacer un lavado de manos todas las veces que nos sea posible, cada que lleguemos de la calle, sobre todo, que toquemos dinero. Recordemos que el virus tiene la facilidad de quedarse en los objetos durante incluso días. Entonces, todo lo que toquemos puede estar contaminado. Entonces, sí estar haciendo un lavado de manos, y yo les digo, un lavado de manos generoso. A lo mejor no todos sabemos estos pasos que nos enseña la OMS para el correcto lavado de las manos, que se han difundido mucho y que incluso en los restaurantes están ahí pegados, pero hacer un lavado de manos generoso, con un tiempo suficiente. Yo les digo, canten ahí un poquito una canción o algo y hagan un lavado de manos generoso, las uñas, todo, y sobre todo consecutivo. Recordemos que el lavado de manos es la mejor herramienta que tenemos para deshacernos del virus, incluso mejor que el gel. El gel, cuando lo utilizamos, pues cuando no tengo un lavabo cercano, cuando voy a tocar algo, después de tocar dinero, este tipo de cosas, pues nos sirve mucho el gel antibacterial. Recordemos que tiene que ser un gel de calidad. Esto es importante. Para que el gel funcione, debe de ser al 70% alcohol. Hemos visto
que por ahí hay ya muchas cremas que dicen cremas alcoholadas, cremas desinfectantes, antibacteriales. Recordemos que no estamos ante una bacteria. Es un virus. Estamos ante un virus. Entonces, desde ahí la diferencia. Nos sirven, sí, nos sirven para muchas cosas, pero probablemente no nos sirvan para esto que estamos viviendo. Entonces, sí fijarnos, sí leer ahí la etiquetita de nuestros geles, debe de ser alcohol al 70%. Esto es importante recalcarlo para que tengamos un insumo que en verdad nos sirva. La sana distancia. Es difícil, sobre todo en una población en la que estamos acostumbrados a ser una población cercana, a abrazar a la gente con la que convivo, al contacto físico, al saludo. Yo les digo que el hecho de no saludarnos ya de mano fue para evitar ese contacto, pero ahora nos saludamos de puño. Chocamos el puño. No. Saludos de lejecitos. Okay. De codo, pues bueno, a lo mejor un poquito lo más alejado, pero no de puño, porque al final sigue habiendo ese contacto. Estas son las medidas que tenemos que tomar. Sean conscientes sobre el uso del cubrebocas. El cubrebocas es un arma muy importante que nos evita el contagio. Y un cubrebocas bien puesto. Sí. Yo veo que la gente anda con el cubrebocas en la barbilla, la papada no se va a contagiar, por ahí no entra el virus entra por nariz y boca principalmente, y ojos también, cuando yo me los tallo. Entonces evitar tocarme los ojos y colocarme bien el cubrebocas, quitárnoslo correctamente. Usualmente, muchos comemos en la calle o por necesidad tenemos que comprar algo en la calle y lo primero que hacemos es jalar el cubrebocas y dejarlo acá. Se contamina. El cubrebocas se contamina. Cuando me lo quite, siempre hay que traer una bolsita y quitármelo por los en medio. Y yo nunca voy a tocar mi cubrebocas en esta parte por dentro, porque ese cubrebocas puede estar limpio y yo traer el virus en mis manos. Cuando yo me lo quito y lo toco, pues yo sola me puedo infectar. Entonces es importante quitármelo y ponerlo por fuera. Deshacernos de los cubrebocas. Los cubrebocas desechables no son para vivir semanas con ellos hasta que están completamente desgastados. No. Hay que estarlos cambiando. El cubrebocas en cuanto se moja, que con la propia habla pasa, ya no funciona o ya no cumple su función específica. Entonces esto es importante estarnos cambiando. ¿Puedo usar un cubrebocas de tela? Sí. Hay que fijarnos que es un cubrebocas de preferencia de triple tela también para que absorba un poco más. Y lavarlo. Incluso yo les digo, traigan 2 cubrebocas, uno en su bolsita y otro puesto cuando salgan de su casa. A lo mejor media jornada traen uno, lo meten, traen el otro y llegan, y esos 2 cubrebocas se deben de lavar, dejar al sol y que tengan este aseo. Si yo llego y los cuelgo todos ahí juntos y al siguiente día los vuelvo a agarrar y los lavo una vez a la semana y solamente los estoy rotando, pues no sirve y no cumplimos esta labor. Hay quien dice, yo veo que hay gente que lo usa solamente porque me lo piden cuando entro a la tienda o porque me tengo que subir al camión. No, es una forma de protección y es una manera de cuidarnos muy, muy efectiva, definitivamente. Hay otra petición de parte del personal de salud, es: por favor, no usen mascarillas de grado médico. Se están acabando y las personas que están en contacto directo con los pacientes ya de pronto no se encuentran. Entonces, bueno. O sea, entonces un KN94, 95 es preferible no utilizarlo justamente para no Un KN95 sí lo podemos usar, pero por ejemplo un N95, que ya es un grado más médico, si no tengo contacto con una persona confirmada por COVID o grave, donde yo voy a tener contacto con los fluidos, llámese el médico que va a intubar al paciente, el que le va a hacer aspiración de secreciones, no es necesario.
no es necesario. Hay algo muy importante que también me gustaría recalcar y es sobre los cubrebocas de válvula. No son los ideales. Los cubrebocas de válvula sí evita que yo tenga esa entrada de virus, pero sí lo permite que salga. Okay. Yo he escuchado que la gente dice, bueno, pero yo no me contagio. Hay que ser conscientes, por favor. Yo no me contagio, pero sí pueden contagiar incluso a un ser cercano o ocasionar que se contagie a alguien que tiene un riesgo, una comorbilidad y que esa persona puede fallecer. Entonces creo que la conciencia social en esta pandemia es algo en lo que todos debemos de trabajar y de estar muy atentos. Hay otra cosa, la careta no sustituye el cubrebocas. Las caretas son abiertas. Exacto. Entonces permite que ese virus salga. ¿Son un complemento? Sí, son un complemento al uso del cubrebocas, mas no en lugar de ningún tipo de careta. Entonces hay que tomar todas estas Oiga, medidas. doctora, perdón que la interrumpa. Sí. ¿Y qué tal el famoso cubrebocas ese de acrílico? Por Dios. No. O sea, malísimo. No cumple la función que esperamos. Entonces, sí, usen algo que en verdad los proteja y que en verdad proteja a las personas que están a su alrededor. Sabemos que no todo el mundo puede quedarse en casa. Perfectamente lo entendemos. Todos tenemos necesidades. Pero cuídense. Cuando entren a su casa, tengan unos zapatos especiales para entrar a su casa. Esto es importante. O saniticen sus zapatos. Ya todos ¿Con los clorito negocios, también? con cloro, O sea, agua y cloro. Claro. 70% No, ahí como es diluida al 0.1% porque si no nos puede quemar. Exacto. El cloro nos puede quemar. Y tengan Rociarlo. Rociar su suela. O estos tapetes sanitizantes son muy buenos cuando tienen producto. Sí, porque ya vemos que están los tapetes, pero no tienen secos. producto. No sirve absolutamente de nada o los riegan con agua solamente para cumplir. Creo que la conciencia de no es por cumplir, es por nuestra salud, es algo muy importante. En los tapetes, doctora, también, perdón que la interrumpa, ¿es la mayoría de agua y el 1% de alcohol? Sí, de cloro. Entonces, perdón, de cloro. Así Entonces no es nada difícil, o sea, ¿por qué tenemos esos tapetes secos cuando realmente esto que hice fue incorrecto? Sí, de preferencia no hay que estar tocando el cubrebocas y sobre todo porque estos cubrebocas, si nosotros nos fijamos en la parte superior, tienen para ajustarlo. Ajá. Esto nos permite que el cubrebocas selle y no permita la entrada del virus. Recordemos que es un virus milimétrico que no vemos, entonces se puede colar por cualquier... Sí, por eso yo insisto, cuando veo esos cubrebocas de acrílico, digo, por Dios, o sea... se cuela por aquí, se cuela por acá, cuelas por allá, cuelas por acá, o sea, no usen esos cubrebocas. Sí, claro, definitivamente esos no hay que usarlos. Y bueno, al primer síntoma, aislarme. Vamos a ver ahora los síntomas. Eso es importante, eso es muy importante, creo, Marilu, que tengamos la conciencia de decir, creo que puedo tener algo, me protejo y protejo a los demás. Sabemos que tenemos por ahí una lista de síntomas que hemos venido repitiendo. Sin embargo, bueno, la enfermedad se puede presentar con algunos o con otros. No todos presentan fiebre. Entonces, sí, ante cualquier sospecha, entre cualquier síntoma, lo ideal es aislarnos hasta que no presentemos algún otro síntoma o sepamos si sí o no es. La revisión médica es importante. Recordemos que, bueno, puede ser cualquier paciente que en los últimos 10 días haya presentado fiebre, tos. Usualmente es una tos más seca. Eso es como algo importante, una tos más seca. Dolor en el pecho, dolor al respirar, que esto ya nos habla de que la enfermedad va evolucionando, pero muchas veces es de los primeros síntomas que notamos. Datos de un resfriado común también nos pueden ser sugestivos a COVID. La pérdida del olfato y del gusto. Esto es algo común que se ha visto en los pacientes. Casi esos son clave para decir si es coronavirus, ¿no? Sí, viendo eso acompañado con algún otro, ya nos da la pauta muy, muy importante.
dolor en las articulaciones, dolor de huesos. Sin embargo, bueno, no confundirlo porque también tenemos otras enfermedades que nos pueden dar esto, pero siempre una revisión médica es importante, no automedicarse. Tenemos por ahí la costumbre malamente de un ardorcito de garganta. No, es que sabes que tengo una infección y tomo penicilina y se me quita. No hay que hacer eso, por favor. Hay que ir al médico a una revisión. Es muy importante y hay un aparatito que se ha vuelto muy común ahora para todos y es el oxímetro. Es importante medir la saturación. ¿Por qué? Porque esto nos da una pauta de gravedad muy importante para establecer un tratamiento médico. Entonces, si recordemos, dolor de cabeza, fiebre, tos, flujo nasal, pérdida del olfato, del gusto, dolor en las articulaciones, diarrea. Hay quien debuta 1 o 2 días con diarrea, entonces también hay que estar pues alerta a todos estos síntomas. Cansancio. Sí. Principalmente mi síntoma cuando tuve el COVID-19 fue cansancio, o sea, era como yo me sentía como que se había construido una casa y yo solita en un día y me sentía súper cansada, agotada, caminaba poquito y ya me quería acostar nuevamente. O sea, realmente son síntomas a los que debemos de tener muy en cuenta por cualquier situación y lo más importante, como ya lo dijo la doctora, si tiene sospechas usted de que pudiera tener esta enfermedad, aléjese. Aléjese de los demás porque usted quizás tiene una buena condición, a lo mejor usted es una persona joven, que se alimenta bien, que hace ejercicio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal su mamá, su abuelita, la persona que se encuentra enfrente en la tienda, la persona que pasa a un lado suyo, que tiene es una persona de la tercera edad y que a lo mejor no tiene las mismas condiciones, las mismas características, la misma fortaleza que usted, hablando pues de su sistema? Entonces creo que tenemos que ser conscientes. A veces se nos va incluso el rollo, pudiéramos decirlo de esa manera, y podemos decir, oye, fíjate que va a haber una reunión. Ah, sí. Y luego uno recuerda, no, mejor no, porque, por ejemplo, en el caso de las personas que siguen trabajando de manera regular, porque no todas podemos estar en casa, o pueden estar en casa, de repente se nos olvida que nosotros sí seguimos teniendo contacto con más personas, y cuando alguien quiere a uno verlo, de repente uno puede decir sí, pero inmediatamente le cae a uno el 20 de decir no puedo tampoco ser irresponsable y exponer a otra persona que realmente se la ha pasado en su casa y que a lo mejor es muy fácil de en un momento decir, oye, tengo mucho que no te veo, nos tomamos un café en la casa. Ya se ha hablado mucho también de eso, ¿no? Claro. O sea, también el virus llega a la casa, o sea, una persona que llega de fuera y yo estoy en mi casa, pues yo no sé si está contagiada o no. Claro, así es. Hemos visto o se ha analizado que la mayor tasa de contagios usualmente se da dentro del hogar. ¿Por qué? Porque es donde relajamos las medidas. Todos llegamos a la casa y lo primero que hacemos es pues quitarnos nuestro cubrebocas, ¿no? Comemos con nuestros familiares, entonces nos quitamos el cubrebocas porque pues es que es mi familia, las familias están contagiadas también. Entonces hay que cuidar esta parte, es difícil, sabemos que muchas veces es difícil, pero ser como muy insistentes, es mejor no verlos. A lo mejor hay quien va a decir, sí, pero ya llevamos un año. Pues es mejor no ver a alguien un año o 2 incluso. A no verlo nunca. Ya para siempre, exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Las casas o los núcleos familiares se han vuelto un lugar como muy importante de contagios, porque bueno, pues vamos a ver a la abuelita, vamos a ver a las tías. Es que ellas no salen, pero yo sí salgo. Entonces hay que tener este cuidado. Yo les digo que hay que planificar hasta las idas al súper. ¿Por qué? Porque antes yo podía ir 3, 4 veces a la semana al súper.
evítenlo, vayan una sola vez, compren todo, desinfecten sus productos, sanitícenlos. ¿Para qué? Para que no estén en contacto con el virus cada vez más y más y más. Entonces, hay que cambiar, sí. Esta pandemia nos ha enseñado, creo que tenemos que tomar lo bueno y son los aprendizajes, tratar de planificar todas las cosas y no estar tan expuestos al virus. Y bueno, es importante resaltar nuevamente el incremento de casos de enfermos y de muertos, ¿no? Entonces, usted, doctora, como epidemióloga, pues usted ha estado más de cerca en ese aspecto y creo que debe de ser algo muy triste y muy desgastante, como lo mencionó ya, el hecho de ver a una persona y el día siguiente no verlo. Así de sencillo. Y digo sencillo porque la palabra lo amerita, pero realmente es una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque también, como se mencionó ya, no solamente el asunto físico del desgaste, del cansancio, de estar atendiendo a un paciente, a otro, de estar ingresando, de estar haciendo esto y lo otro y aquello. También está el desgaste emocional. Y creo que ese ya nos empieza a pegar a más de alguno. Me refiero a que cuando yo ya estoy viendo que tengo a un conocido, a 2 conocidos, a 3 conocidos, a 4 conocidos, a 5 conocidos, a 6 conocidos, y en pocos días o incluso en pocas horas estoy viendo que cae uno y cae otro, perdón por la palabra, y cae otro, híjole, es como decir, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no seguimos tomando esa conciencia de no salir, de quedarnos en casa? Perdón que lo reitere y lo hable muchas veces. Pero es necesario. Pero es necesario porque de otra manera no nos hemos estado dando cuenta de la importancia justamente de ese quédate en casa. No sé si ustedes, y por favor reflexionenlo, no es para con el ánimo de recordarles si ustedes tienen un familiar fallecido por COVID-19 o no, sino es para que reflexionen y digan, híjole, es cierto, quizás si a lo mejor no hubiéramos hecho esto o lo otro o aquello, o nos hubiéramos cuidado más, o nos hubiéramos atendido más, o simplemente hubiéramos hecho caso a las instrucciones del sector salud, quizás la situación sería diferente. Y lo reitero porque, insisto, sigo viendo mucha gente en las calles, en las plazas, no porque vaya a las plazas, sino porque en las redes se suben las fotografías y se ve que hay gente en todos lados y que a lo mejor esa gente incluso el 70% no trae cubrebocas o un 50% por lo menos. O lo tenemos mal puesto. Lo tenemos mal puesto porque es muy común que no usemos correctamente el cubrebocas, que no sigamos las normas tan básicas como respeta a las personas que pueden entrar en un elevador. Eso, creo que son como puntos que a lo mejor luego no tomamos muy en cuenta, pero es importante seguir este tipo de reglas. Definitivamente sé que se lo hemos dicho mucho a la población, pero es importante que lo reflexionen y que sobre todo tomen esa conciencia social y volteen a ver que en verdad cada vez conocemos a más personas enfermas, más personas que se complican y bueno, pues esto es aterrador, ¿no? Creo que el fin de semana, me expuse, ¿no? Pero yo iba pasando por la calle porque, insisto, al estar trabajando, pues uno tiene que estar circulando, ¿no? Y venía una familia como de 6 personas y solamente la mamá traía el cubrebocas, ni el papá, ni como 5 o 4 niños de diferentes edades, hijos. Y la verdad, yo sí, le dije, por favor, pónganse el cubrebocas con ese tono. Creo que no fue ni tan agresivo, pero tampoco no fue tan cordial. Pero fue una desesperación de verlos caminando como si nada, que yo dije, ¿cómo es posible? La mamá, ok, sí, bien con su cubrebocas, pero entonces los hijos, ¿que no le pueden transmitir a la mamá el virus? Claro. Creo que aquí tenemos que hacer una campaña importante donde todos nos animemos a exigir que el otro use cubrebocas. Sí.
Eso es importante. Creo que no existe la pena o hay de qué me van a contestar o qué me van a decir. Es necesario que si convivimos en un mismo espacio, porque tenemos que ir al súper, porque tenemos que trabajar, porque vamos en la calle, oye, yo me cuido, Tú también. exijo que tú te cuides y que no solamente te cuides por ti, que me cuides a mí, porque tú me puedes contagiar. Creo que esto es muy importante. A lo mejor la primera vez las personas se molestan. Lo sé perfectamente porque yo lo he hecho. ¿Se puede poner el cubrebocas, por favor? Digo, caminando, esperando a lo mejor comida, esperando algo. El elevador. Entonces el elevador y pues bueno, tienes que salir, entonces le dices a la persona, ¿se puede por favor poner el elevador? La primera vez voltean y te ven feo. Pero creo que si muchas personas se lo decimos, en algún punto vamos a entender y creo que esto puede ayudar muchísimo a que tengamos esa conciencia, entonces nosotros los invitamos a que se animen a decirle al que está sentado a un lado, al que va caminando, al que está en su oficina, oye, ¿te puedes poner bien el cubrebocas? Oye, ¿te puedes poner el cubrebocas? Hay veces que de pronto la gente habla por teléfono y se quita el cubrebocas y va hablando por teléfono en la calle. Pues está hablando, hay salida de gotitas de flush, salida de virus, entonces se escucha bien, hablen un poco más fuerte, pero pues no lo hagan, cuídense sobre todo. Pues afortunadamente esta familia como que volteó a verme más bien como con penita, entonces digo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí es cierto, hay situaciones en que uno puede decirles, por favor, póngase su cubrebocas y muchísima gente voltea a verte como diciendo, ¿y a ti qué te importa? Sí, claro que sí me importa, porque es su salud, pero también es mi salud, como usted lo dice bien, doctora. Así es, ¿no? creo que si visáramos esta parte sí, me gusta, de atrevernos a decir, por favor, póngase su cubrebocas. ¿Por qué no? Es una conciencia social, es algo que le estamos viendo a nuestra población, a nuestros amigos. Todos tenemos un amigo médico, conocemos a alguien que está ahí en la primera línea y que sabemos que está desgastado. Ayúdenles a ellos, ayúdenles a quien sí se cuida. Y bueno, pues animarnos a decirle al que no usa cubrebocas o al que está a un lado. Vamos a terminar el programa mejor, porque tenemos algunos asuntos también. Pero antes de eso, doctora, ya por último, me gustaría hablar de las vacunas. Ya llegaron las vacunas. ¿Nos puede hablar un poquito de ese aspecto? Claro que sí, ya llegaron las vacunas al ISSSTE, ya se les está aplicando a nuestro personal que se encuentra en esta primera línea de atención a pacientes con COVID. El lineamiento o la forma en la que se va a manejar la vacuna desde el nivel federal y en todos los estados de la misma forma es la primera etapa, solo hospitales IRAC, que son estos hospitales que ven pacientes COVID. En nuestro caso tenemos, pues el Hospital Valentín Gómez Farías, el Hospital de Ciudad Guzmán y el Hospital de Vallarta. En primera instancia se vacunarán estos al personal de primera línea. Posteriormente vendrán el resto de este hospital y los demás personal médico que está en contacto con pacientes y por último ya el demás personal médico que hace otras labores, que también está en riesgo, inmerso. La segunda etapa van a ser personas con comorbilidades y mayores de 60 años y bueno, después de eso ya se irá para el resto de la población. Invito a que si les da por ahí un poquito, podríamos decirlo hasta de miedo a vacunarse, lean. La información es un arma muy poderosa, lean, no le hagan caso a todas estas imágenes y a todos estos personas antivacunas, porque, creo que es un gran paso que da la ciencia, definitivamente es un gran paso que da la ciencia. No la soluciona esto es importante saberlo. El día que me vacunen yo no puedo quitarme el cubrebocas y decir, listo, no pasa eso.
Es importante seguirnos cuidando. Vamos a seguir con el distanciamiento, con el uso de cubrebocas y con todas las medidas. Sí, las vamos a seguir a pesar de estar vacunados. Tenemos por ahí varias vacunas que van a llegar al país. En este momento se está vacunando con la vacuna de Pfizer. Y en este momento seguiremos con esas y llegarán otras vacunas, pues para poder que la población esté más protegida, el personal de salud en primera línea, que bueno, son los que están en contacto directo, y pues... Hoy ya comenzó la vacunación. El día de hoy a las 8 de la mañana comenzó ya... En el Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Efectivamente, nuestros 3 hospitales. Inició hoy, de hecho Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Fue hoy a las 8 de la mañana. Es importante que sepan que cómo se decidió estas personas, para que nadie le quede duda de, bueno, es que cómo lo decidieron esto, lo otro. Fue bajo el listado nominal, fueron listados que se trabajaron ya desde un principio del personal que está en estas áreas, en la primera línea, y siguiendo del resto del personal de las clínicas de nuestros hospitales. Ya tenemos una plataforma en la cual ya vienen cargadas estas bases de datos, y entonces nuestro personal llega y nada más hace un pequeño registro, firma. Son 2 dosis, entonces bueno, estaremos revacunando la segunda dosis en 21 días a nuestro personal. En 21 días. Sabemos que van a seguir llegando dosis, aún no nos informan ni qué días ni cuántas. Esto está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues estamos trabajando con todos. De hecho, por ahí en estos hospitales van a haber personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque están apoyándonos en este proceso de vacunación. Les pedimos a la población que no se desespere, va a haber vacuna para todos, pero creemos que sí es importante que nuestros compañeros de primera línea sean los que reciban esta vacuna. Ok, pues se nos fue el tiempo y creo que gran parte se nos fue en tratar de concientizar o en desahogarnos simplemente, doctora, claro. Sobre todo usted que, insisto, también ha estado muy, muy, muy de la mano con todo lo que está sucediendo de manera drástica, con las muertes, con los ingresos, con la espera de la vacuna y con todas las cosas que de verdad se han suscitado en los últimos días, compañeros que tienen familiares que han fallecido. Me atrevo a enviar mis condolencias a Gustavo Villaseñor, a Lupita Martínez, a tantas personas que no menciono más para no omitir alguno que otro, pero sabemos cuáles y cuántas personas conocidas, y simplemente imagínese usted que sea su familiar o usted mismo. Suena descabellado y suena aterrador y suena quizás muy brusco de mi parte, pero es una realidad. Estamos viviendo muertes muy cercanas que nos lastiman y que nos hacen incluso tener un temor mayor, pero parece ser que no es la misma situación de toda la población y necesitamos que usted también esté en esta misma sintonía que le puede pasar a usted o a algún familiar muy querido, y que por eso insistimos durante todo el programa en el hashtag Quédate en Casa y el nuevo que la doctora acaba de sacar, que es: por favor, ponte el cubrebocas. O sea, así la gente le haga mala cara o la regañe o se enoje o lo que sea, hay que empezar a gritar: ponte el cubrebocas. Me refiero a gritar, no de gritarle, sino de mencionarlo, de decirlo, de hablarlo, de prácticamente exigirlo. ¿Por qué no? Claro. Estamos hablando de vidas. Algo que por último ya usted quiere decir, doctora. Pues creo que ya lo dijiste, Marilu, y es el pedirles que en verdad tomen conciencia, que vean esta triste realidad a la que nos estamos enfrentando, que no queremos más defunciones, no queremos más contagios. Entonces, pues hacer las cosas bien. Sabemos que ha sido un año complicado, pero bueno, tomar lo bueno, empezar este año con
lo mejor y evitar, pues evitar enfermarnos. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Esperamos que de verdad haya un poquito, no, un mucho de reflexión de parte de todos los que vieron este programa de Ya Supiste del ISSSTE. Y nos despedimos de verdad deseando que haya mayor concientización, y a nuestros compañeros, que Dios los ilumine el camino de sus seres queridos, y así nos despedimos. Gracias.